Hola, ¿cómo están? Estamos en una nueva conversación. Hoy día estamos con Mónica Iglesias. Ella es artista, bailarina, licenciada en artes y profesora de yoga. Hoy día nos va a contar cómo el cuerpo habla y cómo las emociones se expresan a través del cuerpo con todo el conocimiento y experiencia que ella tiene. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo Muy estás? bien, gracias. Bueno. Cuéntanos un poco cuál es tu actividad, cómo te relacionas tú con las emociones y cómo canalizas esas emociones con todos tus pacientes. A ver, yo desde los 12 años que estoy relacionada con el cuerpo, el movimiento, las sensaciones corporales. Siempre me atrajo mucho la anatomía. Estaba desde chiquitita abriendo bichitos. Mi papá es médico, mi padre es médico y hacía clases de anatomía en la casa y yo estaba ahí pero observando la clase y empapándome de conocimiento desde muy chiquitita. Estudié danza y empecé a entender que la danza tenía que ver con el encontrarse con algo muy interno de uno, con el sentimiento interno, y eso lo expresabas con el cuerpo. Ahí empezó como mi formación de entender cómo las emociones viajan a través del cuerpo y cómo se expresan. Y después, cuando ya empecé a estudiar yoga de grande, entendí que el cuerpo es como un lienzo. Eso lo explican los yogis avanzados, los yogis que han tenido mucha información y trayecto en el conocimiento del cuerpo y las emociones. El cuerpo es como un lienzo y desde muy temprana edad, muy chiquitita, uno va como pintando este lienzo y se van trazando emociones adentro. Cuando, por ejemplo, si tú tienes una emoción de abandono, cuando tienes, no sé, entre 3 años, 7 años, esa emoción queda plasmada en ti, cómo sentiste tú a esa edad. Y después se puede gatillar más adelante y tú puedes sentir tan fuerte como sentiste a esa edad. Y se puede gatillar no solamente por un abandono, por ejemplo, del padre, sino que, no sé, por el abandono de un animal o de un amigo. Claro, queda la emoción impregnada y como en nuestras células, en nuestro ADN. Por eso se dice que es como un lienzo, queda ahí plasmada. Y lo que hace el yoga es como desmanchar ese lienzo a través de la elongación, a través del trabajo corporal, las asanas, porque el cuerpo como se va alargando y cuando, claro, uno va creciendo, todas estas emociones quedan, y si no haces un trabajo físico importante, el cuerpo se va retrañendo. Exacto. Y va quedando ahí toda la emoción plasmada. Claro, y nos vamos volviendo rígidos también. Claro, nos vamos volviendo rígidos y esa emoción no se alquimiza. Claro, como no se equilibra, ¿no? Queda ahí plasmada, se transforma y uno va sintiendo tan profundo como cuando tenías 3, 7 años, y ya cuando uno es más grande sabe que, claro, que esa profundidad emocional tiene que ver con algo que te pasó quizás en esa época, que ahora ya de mayor, que uno puede sostener un poquito mejor las emociones, pero en la época de cuando uno es chico, claro, no tienes cómo identificarlo, o sea, exactamente, queda plasmado en ti, queda plasmado, y eso aparece después. Exactamente. Y bueno, también uno ha estudiado que ciertas emociones, por ejemplo, la pena se queda en el pecho. Entonces, cuando uno ve a una persona que tiene el pecho retraído, el pecho hundido, sabe que ha tenido un problema emocional fuerte o una pérdida. Generalmente los hombros se van hacia adentro, entonces como el cuerpo te está hablando de lo que le pasó a esa persona, o problemas de cadera, problemas emocionales que tienen que ver con la sexualidad. Entonces cada parte del cuerpo es súper interesante lo que nos estás comunicando, porque basta con ver quizás la fisionomía de una persona, cómo camina. Es como que tú te vas dando cuenta de qué es lo que va necesitando la persona que requiere de ti, ¿cierto? Exactamente. Y tú por ahí la puedes ir asesorando y le puedes ir como preguntando qué cosas le ha pasado en su historia, y eso además le ayuda a una mejor comprensión
porque tú se lo estás mostrando, o sea, físicamente el cuerpo le está dando la señal. Claro. ¿Cómo conectas tú con esa persona ahí? Hay varias fases, porque, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de una alumna que tuve hace muy poco, que todavía sigue conmigo, y que cuando llegó a mí le vi se llama cifosis, que es cuando la columna torácica está un poquito curvada. Por supuesto, eso es porque el pecho se comprime, no hay movilidad de hombro y queda todo aquí, ese trazo que tú dices, esa emoción que se plasmó, quedó ahí rígida y sigue molestando. Entonces lo que yo hago es empezar a través de la psicología también a entrar a indagar si la persona, en este caso mi alumna, por ejemplo, yo le dije, tu mamá tuvo cifosis o tuvo algo en la columna. Primero le reaccioné con algo del pasado. Me dijo, sí, mi mamá tenía una joroba de este porte y yo no quiero tener esa joroba, me dijo. ¿Y tu mamá? ¿Qué le pasa a tu mamá? ¿Dónde está? Mi mamá murió hace 2 años y tengo una pena enorme y ahí se abrió. La conectaste emocionalmente con algo traumático que es como la pérdida, ¿cierto? Y ahí pudo abrir sus emociones contigo. Y ahí, claro, y ahí tú notaste algo físicamente, pasó algo con ella, o sea, cambió como su... Sí, fue un trabajo igual, no fue como de la noche a la mañana, pero nos abocamos a esa parte y bueno, yo le comenté también que las penas, también le hablé, las penas se empiezan a quedar en el pecho, lo ideal es abrirlo y no es necesario tampoco racionalizar lo que te está pasando, sino dejarlo fluir. Si siente pena, que llore, que se abra el grifo, pero a nivel mental no es necesario ir ahí a investigar qué sucede. Claro. Esto es más bien en la emoción. Claro. La emoción es sentimiento, no es razón. Claro. Entonces empezamos a trabajar el pecho, la apertura del pecho. Compramos unas gavetas que se llaman, que son unos implementos de yoga que estás mucho rato con el pecho abierto, con los brazos hacia atrás para rotar los hombros en externos y que los pectorales se empiecen a abrir y se empiece a borrar esa sensación. Interesante, súper interesante, porque uno generalmente piensa que una emoción uno la tiene que trabajar, no sé, con un psicólogo, verbalizándolo o haciéndolo consciente. Entonces tú le ayudas desde otra perspectiva, o sea, tú se lo muestras, si bien vas a una historia gatillante, tú se lo muestras físicamente, porque es algo concreto, exacto, y lo trabajas con posturas, con una conexión también con ella, con su cuerpo. ¿Y qué otra experiencia nos podrías compartir que también te ha tocado? Muchas. Por ejemplo, las personas que son muy laxas o muy flexibles, que no tienen musculatura, generalmente son personas muy afables, que no tienen límite. Entonces, lo que yo trabajo es justamente lo contrario, que vayan hacia la musculatura, hacia el sostener, a encontrar como su fortaleza. Y al contrario, la gente que tiene más musculatura y es más dura, es más rígida, tiene más estructura, yo como que las ablando un poco. Entonces les digo, relajen, y les cuesta mucho relajar. Voy hacia el relajo. Entonces, y ahí también haces como una conexión como con sus creencias, con qué es lo que tiene tan rígido. De a poco, porque entrar en la psicología es delicado. Es delicado, sí. Entonces, claro, me ha pasado que hay gente muy rígida, muy estructurada, sobre todo mujeres que son muy trabajólicas y que quieren la perfección en todo, son muy duras y les hago ir al relajo, que se relajen. Les cuesta porque además son autoexigentes, entonces como que tratan de exigirse además relajarse, entonces eso cuesta mucho más. Exactamente, entonces claro, ahí yo les digo que sean un poquito más relajadas para sus actitudes, las voy llevando al campo de lo cotidiano también. ¿Y cuánto tiempo se demora más o menos aproximado una persona? Yo sé que cada persona tiene su propio proceso, pero en tu experiencia, ponte tú una persona que venga como con esta sensación que está acá en el pecho y que venga rígida. ¿Cuánto se demora en toda esta sesión de ejercicio y que pueda conectar con su cuerpo?
Paulatino, y yo diría que hay que estar mínimo para que se vean resultados, digo, unos 3 meses para que se vean resultados. La persona tiene que ser constante, Sí, ¿cierto? sí, y muchos años. A esta alumna que murió su mamá y que tenía mucha pena y que le logré revertir su proceso de cifosis, porque, claro, tenía tendencia, pero su mamá también tenía esa misma tendencia en la columna torácica. Obviamente, como hija, iba a tener esos genes y iba para allá. Logramos revertir, pero totalmente el proceso de cifosis. Y es joven, tiene 30 y tantos, 38, entonces es más fácil. Claro, porque su cuerpo todavía no está tan rígido. Ahora, no digo que en personas mayores sea imposible, pero hay que tener un poquito más de Cuesta más la disciplina, cuesta más que también cambien su creencia y que se haga también este autocuidado, porque si vienen ya tantos años comportándose de la misma manera, quizás cuesta más tiempo también que... Claro, y lo otro es que generalmente la gente no se conecta con el cuerpo, no tiene lo que se llama propiocepción. Claro. Entonces, el conectarse con el cuerpo se traduce también en conectar con lo que quieres, con lo que eres, con muchos otros factores que te van a ayudar a conocerte a través del contacto corporal, como entrar hacia adentro y percibirte desde otro lado, no desde lo externo, desde una perspectiva más interna. Claro. Y hacer consciente también esa emoción que tienes que canalizarla, y qué mejor que hacerla a través del ejercicio, a través de la danza. Y bueno, tú también eres artista, pinta, eso también ayuda mucho a tener como toda esta gama de conexión con toda la parte más sensitiva, ¿cierto? Claro, porque es un espacio tuyo. Exacto. Y generalmente no nos damos esos espacios de retrospección, de conocerse. Exacto. Y por eso es súper importante cómo te conectas con tu cuerpo, porque así te vas a conectar realmente con las emociones, porque el lenguaje del cuerpo es la emoción. Tal cual. Bueno, nos quedamos con eso. Te doy las gracias, Mónica. La verdad es que fue súper interesante, porque en realidad uno anda con el cuerpo y muchas veces uno no se conecta, no se observa, o si uno tiene una mala postura tampoco hace conexión con la emoción que está viviendo, y en realidad es un tema muy interesante para seguir investigando. Te damos las gracias, bueno, nos despedimos, un besito para todos, muchas gracias. Gracias a ti.